¿Cuántos están alegres por ese hecho que Él vive? El día de hoy queremos reconocer a todas las personas que nos visitan. ¿Por qué no levanta su mano bien alto y dice: si es tu primera vez, nos encantaría darte un regalo de parte nuestra a ustedes? Levanta tu mano hasta el cielo. Si nos visitas por primera vez, tenemos un regalo para cada uno de ustedes. Y si es tu primera vez, bienvenidos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Bienvenidos a la casa de Dios. Queremos que se sientan en casa. De hecho, en mi casa, no sé si en todas las casas, pero en mi casa en particular tenemos la costumbre de que cuando llegas te quitan los zapatos. ¿Cuántos tienen una costumbre similar? Hay personas que, me recuerdo que visité a una viejita y ella me dijo: no, ponte los zapatos porque prefiero que me ensucies la carpeta que me la pestes. Pero yo creo que en muchas casas tenemos ciertas costumbres, así que nuestra costumbre en nuestra iglesia, para que todos los que nos visitan por primera vez se sientan en casa, decimos esta frase, que ya parecemos disco rayado, decimos: Dios es bueno, y todos contestan: todo el tiempo. Y luego yo digo: todo el tiempo, y todos ustedes dicen: Dios es bueno. Así que usted ya sabe la costumbre y ahora lo vamos a ensayar. Dios es bueno y todo el tiempo. Dios es bueno. Una vez más, Dios es bueno y todo el tiempo. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a todos los que nos visitan por primera vez? Qué bueno. Él vive. Qué bueno ver a cada uno de ustedes. Manténgase sobre sus pies, vamos a orar. El día de hoy vamos a hablar sobre Dios nos salva, no solo salva, sino que también restaura. Dios no solo salva, sino que también restaura. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Dios es bueno y todo el tiempo. God is good. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio y la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar reunidos para escuchar tu palabra. Te pido que el día de hoy cada persona pueda escuchar una palabra fresca de parte tuya y que cada corazón, cada mente sea transformado. Te doy gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Lo que me encanta de predicar el día de resurrección es de que todos ya saben el final de la historia. Me encanta predicar en tiempos o temporadas así porque yo sé que la mayoría sabe cómo termina la historia. Él vive. y me gusta en estas temporadas predicar porque creo que todos saben el final y nos da la oportunidad de ver la misma historia desde otra perspectiva, la misma historia desde otro ángulo. Todos sabemos que Jesús murió y Él resucitó. De hecho, hay muchas personas que habían dicho que eran dioses antes de Jesús. Muchos de ellos habían dicho que eran el Hijo de Dios o que eran Dios, pero solo hay uno que murió como el resto, pero la diferencia de Jesús fue que Él sí resucitó. Los demás habían dicho que eran dioses, pero terminaron en la tumba y la muerte acabó con ellos. Pero Jesús se levantó un día como este y dijo: oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿a dónde está tu victoria? Él tuvo victoria sobre la muerte. Y me encanta predicar en estas temporadas porque todos saben que Él ¿qué? Él vive, ¿no? Ya saben la historia. Así que vamos a ver otra perspectiva de esta historia. Vamos a ponernos en la perspectiva de los discípulos. Hace 3 años, antes de este punto, Jesús iba caminando por allí y se encuentra con uno de sus discípulos y les dice: ven, ¿y qué dice la palabra? Ven y sígueme. ¿Qué es lo que Jesús decía a sus discípulos cuando los encontró? ¿Qué les dijo? Ven y sígueme. Vamos a la cuenta de 3, lo va a decir fuerte conmigo. Diga: ven y sígueme. 1, 2, 3. Ven y sígueme. Cuando se encontró con Juan, él le dijo: ven y sígueme. Gracias, hermana. Un aplauso a la hermana que estuvo prestando atención. De pronto también se encontró con Pedro y le dice: ¿qué?
Ven y sígueme. De hecho, en el principio vemos que Jesús forma este grupo de discípulos con esta frase: ven y sígueme. Y siempre me ha causado un poco de curiosidad de que cuál fue la razón de cada uno de ellos, de que estaban trabajando y dejan sus oficios para seguir ¿a quién? A Jesús. A Jesucristo. ¿Por qué de la nada? Es como que hoy venga con alguno de ustedes y le diga: deja tu trabajo y deja tu familia y ven y ¿qué? Sígueme. ¿Cuántos lo harían? Yo creo, en mi caso, tuviera muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuántos harían esa pregunta? ¿Cuánto voy a ganar la hora? Y yo creo que es muy fascinante pensar en el hecho de que estas personas vieron algo en Jesús, que cuando Jesús viene ante su presencia de ellos y cuando están trabajando y les dice: ven y sígueme, ellos ¿qué es lo que hacen? Dejan todo su oficio y siguen a Jesús. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús haciendo milagros. No solo es una cosa ir a un concierto, es otra cosa ir al concierto y conocer al cantante o estar detrás de cámaras y ver no solo el concierto, sino ver cómo se preparan, el maquillaje que usan, o tal vez si es cantante, cómo calienta sus cuerdas vocales, o cuántas personas están trabajando detrás del escenario. Y eso es, a mí me encanta ver las cosas detrás de cámaras. Algo que me encantaría, un sueño mío, es ver al presidente de Estados Unidos antes de que empiece a hablar públicamente ante toda la nación, cuando hace su State of Address, ¿no? The State of a Union. Me encantaría ver cómo se preparan, cómo le dicen: no vayas a mencionar esto, sí menciona esto, y sobre la guerra no menciones esto, pero sí menciona. Y me encantaría ver cómo es ese proceso de pensar antes de llegar a la cámara. Y ellos tuvieron la oportunidad, los discípulos vieron a Jesús cuando estaba cansado, cuando tenía hambre. Vieron a Jesús no solo cuando estaba obrando milagros, vieron a Jesús en los días normales, cuando llovió. Vieron a Jesús cuando había sol, vieron a Jesús cuando la gente se le acercaba. Yo conocí a un artista famoso que él se tomaba fotos y luego daba la vuelta y hablaba con gente y le decía: ya no aguanto estar tomando fotos. Y yo pensé, en la foto se ve tan sonriente, como que le encanta, pero detrás de cámaras él estaba cansado de tomarse fotos. Y a mí me encantaría hacer una mosca en la pared en ese tiempo, después de los milagros. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Las historias que no están escritas. Y los discípulos tenían esa oportunidad de ver detrás de la pared o detrás de cámaras qué es lo que estaba haciendo Jesús. Para mí fuera bien fascinante nomás observar. Y Pedro en particular era una persona que amaba a Jesús. Él dejó su oficio, dejó a su familia de lejos, y no solo eso, sino que él era una persona atrevida. Incluso cuando un soldado se quiso venir por Jesús, ¿qué es lo que hace Pedro? Le corta la oreja. A mí me encantaría tener amistades así, ¿verdad? Por si ya no me respetan por lo que hablo, necesito un Pedro. Pedro, ahí vas tú, córtale la oreja. Lo que callamos los pastores. Pero Pedro era una persona bien impulsiva, y él en varias ocasiones, no solo con palabras, sino que lo demostró, que él estaba a favor de Jesús. Si alguien se levanta en contra de Jesús, Pedro era la persona que podía esperarse uno de él, de que él va a hacer algo, él va a decir algo. Incluso él dijo: a él no se lo van a llevar, van a pasar sobre mi cadáver primero. Era una persona que estaba a favor de Jesús. No solo dejó su oficio, dejó su familia, era una persona que estaba a favor de Jesús, lo amaba, dice las Escrituras. Pero llega una porción bíblica en donde las cosas terminan mal. La semana pasada, si estamos viendo desde la perspectiva de los discípulos, la semana pasada Jesús era bien popular.
Incluso dice la Biblia que cuando entra a Jerusalén, todas las personas decían, Hosana al Hijo de David. Y todos digamos, si todos fuéramos discípulos de Jesús, todos estuviéramos, yes, ese es mi amigo. ¿Cuántos se ponen orgullosos de sus amistades? ¿Verdad que sí? Si tu amistad del día de hoy te llama y te dice, estoy con el presidente, uno le cuenta a todo mundo, ¿no? Mira, mi amigo está con el presidente, ¿me puedes llamar FaceTime para mostrarle a mi mamá y a mi papá que tú estás con el presidente? Ese era Pedro, ese eran los discípulos, estaban con Jesús, la persona más popular de esa temporada, y la gente decía, Hosana al Hijo de David. Pero una semana después, las cartas cambian. Como que si la suerte le dio vuelta a eso, y ahora ser amigo de Jesús no es popular. Ser una persona asociado con Jesús no era popular. Incluso lo sabemos porque Pedro, cuando le preguntan, ¿tú eres uno de ellos que sigue a Jesús? Y él dice, no, yo no soy. Es como que si alguien te avergonzara tanto y tú decides, en vez de decir que lo conozco, voy a decir que jamás en mi vida lo he conocido. Y Pedro se sentía un poco avergonzado porque Jesús ahora ya no es popular. Es más, si decía que sí, quizás a él también lo crucificaban. Así que era una situación, se puede decir, de vida o muerte. Así que cuando Jesús resucita, todos sabemos, Él vive, la piedra fue removida. ¿Para qué? ¿Para que Él saliera? No, la piedra fue removida para que nosotros supiéramos, la tumba está vacía. Pero antes de llegar a esa temporada donde la tumba está vacía, no era popular ser seguidor de Jesús, porque a Jesús estaban a punto de crucificarlo. Incluso, para que sepan un poco más, en esta cultura ponían la cruz por un montón de diferentes lugares estratégicos de la ciudad, para que cuando vieras la cruz supieras, si me porto mal. Es como la chancla. ¿Cuántos le recibieron la chancla cuando eran, que uno sabía que podía hacer lo que quiera, pero cuando salía la chancla voladora, uno se quedaba quieto porque miraba eso como señal, aquí me va a ir muy mal? No sé cómo le hacían las mamás o las abuelitas de ese entonces. Esa chancla voladora tenía GPS, eso te seguía y te iba a pegar, no importa qué tan lejos estabas. Así que en esta ciudad las cruces estaban por todas partes, porque este gobernante o este gobierno de los romanos querían demostrarle al público, allá está la cruz, la chancla. Si te portas mal, si dices algo en contra de este rey o de este gobernante, te va a ir mal, y ese es el fin que te esperan. Así que cuando las personas miraban la cruz, sabían, estos romanos han perfeccionado el arte de hacer sufrir. No solo era que vas a morir, es que vas a sufrir. Entonces, ser asociado a Jesús es ser como, me van a crucificar. Y yo sé cómo tratan a esa gente que han crucificado. Yo no quiero ser ninguna de esas personas que han crucificado públicamente. Así que Pedro dice, yo no conozco a Jesús, no lo conozco, nunca lo he visto. Y la segunda vez él dice, no lo conozco. La tercera vez dice la Biblia que lo estaba siguiendo de lejos, lo siguió a Jesús de lejos, y estaba en el campo enemigo, se puede decir, en una fogata calentando sus manos, y una muchacha llega y le dice, ¿tú eres uno de aquellos que seguía a Jesús? Y él le dijo, no lo conozco. Y ella le dijo, no, hasta hablas como él. Y él se enojó y le dijo, te he dicho que no lo conozco. Lo negó, ¿por qué? Porque tenía miedo y no quería el mismo fin que le estaba pasando a Jesús. ¿Cuántos sabemos que nosotros necesitamos amistades cuando las cosas están yendo mal? ¿Verdad? Nosotros no necesitamos amistades cuando dicen, Hosana al Hijo de David. Necesitamos amistades cuando dicen, te vamos a crucificar. Ahí es donde realmente necesitamos amistades. Yo he visto y me ha sorprendido los momentos más difíciles de mi vida, las personas que no están, que dicen que sí van a estar. Así como Pedro, que decía, yo voy a cortar la oreja, voy a estar contigo. Pero cuando llegó el momento de la verdad, él dijo, no lo conozco, no sé ni quién es. ¿Y cuántos pueden levantar su mano y decir, yo he tenido amistades así?
Si algo te pasa, allí estoy contigo, no te preocupes, allí voy a estar a tu favor. Y luego te pasa algo y ellos brillan por su ausencia. ¿Cuántos le ha pasado algo así? Que las personas dicen, I'm with you, estoy contigo, pero cuando realmente llega la llamada, tienes cáncer, te voy a meter a prisión, si te encuentro te mato. Esa persona que dijo que iba a estar a tu favor, ¿qué es lo que pasa? Brilla por su ausencia. Lo mismo que pasa con Pedro, cuando realmente las cosas se pusieron difícil, Pedro dijo, no lo conozco. Y es ahí donde entramos a nuestro versículo bíblico. Todo eso era la introducción. Juan 20 dijo, ¿cuánto va a predicar entonces? Juan 20, versículo 1. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó ¿a dónde? No es una prueba, está en la pantalla. ¿Llegó a dónde? A la tumba, y vio que había rodado la piedra de la entrada. Vio que la piedra estaba removida, corrió y se encontró ¿con quién? Con Simón Pedro y con otros discípulos con otro discípulo a quien Jesús amaba. Me encanta esta parte porque dice, se encontró María con Pedro, y luego el otro no tiene nombre, sino que el escritor decidió, en vez de su nombre voy a dar este dato. Este es el que Jesús amaba. Como diciendo, el otro más o menos, pero tal vez es el mismo que está escribiendo, ¿no? Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Ella pensó que se lo habían robado. Así que Pedro y el otro discípulo, recuerden el dato curioso que Jesús amaba, Juan, se dirigieron ¿a dónde? Entonces acaba de llegar el chisme, ¿a través de quién? De María, y llegó con Pedro y con Juan, el que Jesús amaba, se encontraron y le dicen, ¿saben qué? La piedra la han recorrido y el cuerpo de Jesús no está, se lo han robado, es lo que ella pensó. Y muy curioso de que ella sabía la verdad, mas malinterpretó la verdad. Así como muchas personas que leen la Biblia saben la verdad, pero no entienden lo que acaban de leer. Ella pensó, se lo robaron, no pensó, resucitó. Así que dice la Biblia que ambos iban corriendo. ¿Quiénes son las dos personas que van corriendo? Pedro y Juan, el que es amado. Pero el otro discípulo corrió más deprisa que ¿quién? Y llegó primero a la tumba. Y esto es interesante, los dos corren cuando reciben la noticia, pero dice que el discípulo que Jesús amaba corrió más deprisa, y Pedro llegó y llegó antes de Pedro a la tumba, y se agachó y miró adentro y vio todo lo que usaban para envolver a Jesús, y lo vieron allí, mas no vieron a Jesús. Pero dice aquí que Juan, el que Jesús amaba, no entró. Luego llegó Simón Pedro, no sé cuánto tiempo llegó, pero Juan le ganó a las carreras y entró en la tumba, y él también notó lo mismo. Así que curioso es de que llega María a la tumba, se da cuenta que la tumba está vacía, lo que ella piensa es se lo han robado, y cuando ella piensa eso, va y corre y lo cuenta a dos discípulos que ella encuentra en el camino, y cuando los encuentra en el camino, ella le dice lo que ha sucedido. Estos dos discípulos deciden correr hacia la tumba, pero solo uno de ellos llega antes. Y me puse a pensar sobre eso. ¿Por qué llega Juan antes de Pedro? Yo pensé, tal vez una de las explicaciones es que Juan es más joven y corre más rápido. Esa puede ser una de las posibles interpretaciones de por qué Juan llega mucho más antes. Pero también me estuve pensando, ¿cuántos de nosotros hemos dicho cosas a nuestros amigos sobre ciertas situaciones, como si algo malo te pasa, ahí estoy contigo? ¿Y qué sucede? Algo malo pasa y nosotros ni siquiera le llamamos a la persona para decir, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy?
Y después te llega la noticia, ese amigo va a estar en tal casa, en la fiesta que tú también estás invitado. ¿Cuántos tuvieran un poco de vergüenza de llegar a ver a esa persona? Seamos sinceros, levante su mano. ¿Cuántos tuviéramos un poco de vergüenza? Y yo le dije que me llamara, no importando si era a las 2, 3 de la mañana, y me llamó y no le contesté. Es otra explicación posible de que Pedro escuchó la misma noticia que Juan, y las edades no son tan drásticas para decir pues Juan puede correr más porque Pedro está más viejo. No es una gran diferencia de edad. Así que yo creo que Pedro en el momento va corriendo hacia la tumba, pero al mismo tiempo está pensando: qué vergüenza, Jesús sabe que yo le dije que sobre mi cadáver se van a llevar su cuerpo, y ahora no sé dónde está. ¿Y qué tal si lo encuentro vivo? ¿Qué le voy a decir? Y yo creo, hay 3 preguntas que estuve pensando. ¿Qué tal si en estas 3 preguntas era lo que estaba preguntándose Pedro? En estas preguntas, tal vez la primera fue: ¿y qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si Jesús me rechaza? ¿Qué tal si llego y en vez de que Jesús, qué bueno que estás aquí, Pedro diga: cachetada santa, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me negaste? Y no solo una vez, Pedro, fueron 3 veces que me has negado. ¿O qué tal si él pensaba: ¿y si ya no me acepta? ¿Qué tal si él pensaba eso? ¿Y qué tal si Jesús ya no me acepta de parte de la familia? Y dice Jesús: cuando más te necesitaba, no llegaste, Pedro, apártate de aquí. ¿Qué es las preguntas que Pedro se hacía cuando iba corriendo hacia la tumba? Porque es claro, las escrituras son claras que él llegó tarde. En el versículo 7 dice que encontró todo lo de Jesús ordenado, doblado. En otras palabras, no había caos. No era como que alguien se lo robó, porque si alguien se lo roba, no es como que va a dejar las... ¿Cuántos hemos visto un ladrón que entra a la casa y roba las cosas, pero limpia antes de irse? ¿Verdad que no? Los ladrones llegan por lo que van y se van, no van a dejar las cosas. No es como que llegan a la casa: le voy a hacer la cama y le voy a poner las almohadas, le voy a hacer un poco de lavar la ropa y voy a lavar los platos y después me voy. ¿Verdad que no? Y aquí muestra en este versículo que las cosas estaban ordenadas, así que Jesús, su cuerpo no lo robaron. Y entonces vemos en el versículo 8 de que dice: entonces los discípulos que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Ahora están los 2 en la tumba. Y las preguntas que yo estaba pensando, estas son las preguntas que tal vez Pedro tenía en la mente mientras corría un poco más lentos. Así que imagínese, tal vez pensó: ¿y si hubiera hecho algo diferente? ¿Qué tal si llego y me pregunta la muchacha cuando estoy haciendo en la fogata ahí calentando mis manos, y en vez de decirle no lo conozco, le hubiera dicho: sí lo conozco, es mi amigo, es mi compa de 3 años, incluso yo caminé un poquito sobre el agua con él. De hecho, no solo eso, él, cuando yo cometí el error de cortarle la oreja a alguien, dice la Biblia que él restauró esa oreja y hizo todo bien para que no me metieran a mí en la cárcel. Me sacaba de problemas, él solucionaba mis problemas. Así que tal vez él pensó, la pregunta que todos hacemos de vez en cuando es: ¿y si hubiera hecho algo diferente? Y si en vez de decirle estoy contigo, le hubiera mostrado que realmente estoy contigo. O tal vez esta otra pregunta: ¿y si no le hubiera negado? ¿Qué tal si no le hubiera negado? Tal vez otra pregunta: ¿todavía hay lugar para mí? ¿Será que todavía me quiere? Y nos damos cuenta que el amor te impulsa hacia el frente, pero la vergüenza a veces te frena, ¿no? El día de ayer mi hija se cortó el cabello, así que cuando la vean, díganle qué bonita te ves con ese corte de pelo.
se lo cortó y sin mentirles, cuando estábamos entrando por aquí, me dijo, mi estómago me duele. Yo pensé, comió algo, no sé, el Starbucks que le acabamos de comprar, no le gustó. Y dije, ¿por qué? ¿Fue el Starbucks? Y no, es que estoy bien nerviosa. ¿Qué van a decir los hermanos cuando me vean con este corte de pelo? Ya tiene vergüenza. Esa vergüenza la estuvo un poco frenando. ¿Qué va a pasar? La inseguridad de cómo la iban a aceptar. Imagínese Pedro, que vivió 3 años con Jesús y ahora tiene como esta vergüenza. ¿Qué es lo que va a suceder cuando llegue a la tumba? ¿Cómo me va a recibir? Y algo que aprendemos de esto es de que la culpa no solo te aleja, sino que te frena y afecta cómo te acercas a Jesús. ¿No es cierto? Que las personas allá afuera, cuando le dices, ven a la iglesia conmigo, quiero invitarte a celebrar la resurrección de Jesucristo, cuando ellos se sienten muy culpables y muy pecadores, ¿qué te dicen? Ese lugar no es para mí. ¿Por qué? Porque cuando tienes vergüenza, tienes culpa, eso te frena y afecta incluso cómo te acercas a Dios. Dios no está esperando que seamos perfectos para acercarnos, solo nos dice, así como estás, ven. Y la historia de Pedro nos muestra que Jesús lo aceptó así con la negación y todo. Jesús lo aceptó a pesar de sus errores. Y eso nos muestra que Jesús, antes de morir y después de que ha resucitado, Él nos acepta a cada uno de nosotros así como somos. Así que no importa si llegaste tarde, lo que es importante es de que no pares de venir. Eso es lo importante. Cuando uno falla, no es como que Jesús dice, estás cancelado, has fallado demasiado. No, Jesús quiere que regresemos a Él, que corramos a Él. Dios no ignora tu caída, pero sí usa esa caída para su propósito. ¿Cómo lo sé? Porque después que Pedro ve a Jesús, después de haberse resucitado, dice la Biblia que Jesús le hace 3 preguntas. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego otra vez, Pedro, ¿me amas? Y luego otra vez, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces Jesús le hizo esta pregunta? 3 veces. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. En otras palabras, Jesús con sus acciones, con sus palabras le estaba diciendo, Pedro, cada vez que me negaste, yo estoy aquí para restaurarte. Cada vez que la has regado, yo estoy aquí para hacerte una mejor persona. Así que Dios no usó su caída para avergonzarlo. Dices, no, miren a Pedro, él dijo que me amaba y frente a las demás personas me negó. No, Dios usó ese momento para restaurar a Pedro. Y le dio no solo una misión, le dijo, apacienta mis ovejas. Esta es la misión. Ahora que sabes que yo te amo y te acepto y que no hay vergüenza, porque yo tomé esa vergüenza en la cruz y ahora he resucitado para que tengas vida y tengas esperanza. Ahora quiero que sepas que yo estoy aquí para restaurarte y para usarte y para redimirte. Esto es lo que vemos y por qué celebramos la resurrección de Jesucristo como cristianos. Es porque Él no solo murió por mis pecados, sino que me restaura. Dios no está buscando gente perfecta, sino que está buscando gente dispuesta. Porque Él vive, dice un canto, yo triunfaré mañana. En otras palabras, donde había muerte, ahora hay vida. Donde había esclavitud, ahora hay libertad. Donde había enfermedad, ahora hay sanidad. Porque Él vive. Así que la muerte de Jesús no fue el acto final, sino solo fue el principio. Dijo, ahora yo puedo decirles, los he salvado de la esclavitud del pecado. Ahora Él quiere restaurarnos. Y esa es la historia de Pedro. Que un día como este, él recibe la noticia, Jesús ha resucitado o tal vez se lo robaron, no sé qué ha sucedido, y él corre, pero corre más lento, yo creo, por la conciencia de lo que él había hecho antes. Y es ese momento en donde nos damos cuenta que hay muchas personas hoy en día que corren más lentos a Jesús por la conciencia o el peso de lo que ha sucedido en su pasado. Pero hoy día quiero recordarte, el día de hoy celebramos su resurrección
y en su resurrección sabemos de que no importa lo que pasó en el pasado, Él tiene un nuevo futuro para ti. Él tiene un nuevo destino para ti. Así que Él nos está llamando. Jesús resucitó y esto significa que convierte la derrota en una victoria, la culpa en perdón, y la muerte nos dice hoy, a través de su muerte, nosotros todos somos elegibles para tener vida eterna. ¿Por qué celebramos la resurrección de Jesucristo? Porque cuando muere nos salva y paga la deuda de pecado, pero cuando resucita nos da una esperanza viva de que no estamos solos. Hay alguien que está a nuestro favor. Y si tú dices, yo no tengo a nadie que pelee mis batallas conmigo, hay uno que murió en la cruz y resucitó y dice, yo estoy en tu esquina, yo estoy a tu favor. Y Él no está esperando perfección, está esperando, tú ven a mí, ven a mí. Él hace de las ruinas, como decía ese canto, en nuevos jardines. Si en tu vida tú dices, yo me identifico con Pedro, yo sí la regué, negué a Jesús, he pecado, nada de eso te impide a que Jesús pueda hacer una obra nueva en ti. Nada de eso cancela el hecho de que Dios tiene un propósito para tu vida. Si Pedro, la persona muy cercana a Jesús, la regó y Jesús todavía lo aceptó, ¿cuánto más nosotros? Que Jesús nos va a aceptar. Que no importa lo que ha sucedido en el pasado, Él te está llamando y te dice, vamos a reconciliar nuestra relación. Así que yo no sé cómo está tu relación con Jesús. Lo que sí sé es de que si en el caso de Pedro él tuvo otra oportunidad, tú y yo tenemos otra oportunidad. No importa lo que ha sucedido en el pasado, hoy día puedes decidir, yo voy a Jesús. Yo voy a Jesús que puede hacer nuevos caminos, que puede transformar mi mala situación en algo bueno. Con razón nos paramos cada domingo a decir, Dios es bueno. En las dificultades, en los buenos tiempos, Dios es bueno. En la adversidad, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él toma todo lo que el enemigo trató de usar en mi contra y para crucificarme, Él lo toma y lo hace en bien. Él cambia nuestro futuro. Así que hoy día nosotros tenemos la oportunidad como Pedro de decir, esta vergüenza no me va a frenar, yo voy a Jesús. Esta culpa no me va a frenar, yo voy a Jesús. Y tal vez podemos criticar a Pedro por todo lo que él hizo, pero hay algo que me encanta de Pedro, es de que no se detuvo. Él siguió caminando hacia adelante, no se detuvo, continuó hacia adelante. Y no conozco tu pasado, pero hay alguien que conoce tu pasado y Él dice, continúa hacia adelante, avanza, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Yo no sé lo que ha sucedido en tu vida, no sé las cosas que has batallado o el trauma que te has enfrentado. Lo único que sí sé es de que Jesús, a pesar de lo que ha pasado, te está esperando con esos brazos abiertos. A Pedro no le dijo, me rechazaste cuando más te necesitaba, sino que lo restauró, lo puso de nuevo en esta posición de servir en su reino. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer lo mismo contigo. Lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer, es ir a donde Él está. A donde Él está. Que la culpa, que el pecado, que nada de eso nos frene. No necesitas cambiar antes de conocer a Jesús, antes de tener un encuentro con Jesús, sino que cuando lo conoces, es ese encuentro que te cambia y te transforma. Señor, te pido que cada persona, el día de hoy, que tal vez se identificó con Pedro, el día de hoy puedan avanzar, ir hacia ti. Remover cualquier obstáculo que en su mente los está impidiendo ir a tener un encuentro contigo. Reconocemos que tú tomas las ruinas de nuestra vida, lo que el enemigo trató de destruir en nosotros, tú lo tomas y lo transformas. Reconocemos que cuando hay esclavitud, solo en ti encontramos la libertad, que cuando hay enfermedad, tú puedes sanar. Que cuando necesitamos recursos, tú eres un proveedor. Y te doy gracias porque has resucitado y me has dado una nueva esperanza.
Yo hoy día tengo la oportunidad de que mi vida cambie al acercarme a ti. Señor, te pido que el día de hoy, cada uno de nosotros, en este día que estamos celebrando tu resurrección, no se nos olvide el hecho de que has resucitado, no para alejarte de nosotros, sino que has resucitado para tener una mejor relación, más íntima con cada uno de nosotros. Te doy gracias por lo que vas a hacer en cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Hola, ¿sabías que puedes ayudarnos a que la palabra de Dios llegue a más personas desde tu celular? Solo busca nuestra página en Facebook, dale clic a los 3 puntos de arriba y selecciona la opción Invitar a tus amigos. Así de fácil. De esta forma nos ayudarás a expandir el Evangelio y a compartir las buenas nuevas de esperanza. Comparte, invita y sé parte de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga.